Que Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos. Soy el pastor Enrique Pocasangre de Señales Antes del Fin, y en el video de hoy quiero hablar acerca de las condiciones en las que la iglesia quedará después de esta pandemia. Quiero con este mensaje hacer reflexión, hacer llegar al corazón de cada uno de los que nos llamamos cristianos evangélicos un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje de ánimo en Cristo Jesús, de no perder nuestras convicciones que tenemos basadas y arraigadas en la palabra de Dios. Es cierto, el escenario profético mundial no augura nuevos horizontes, sino más bien horizontes negros que se vislumbran debido a las condiciones políticas que quedarán después que esta pandemia acabe. Y digo pandemia porque este es un plan. El que no lo quiere ver así es porque no quiere entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca de los tiempos del fin. Hoy estamos viviendo tiempos que nunca los habíamos soñado. Yo había hablado mucho del nuevo orden mundial, de las pestes, de las plagas, de los virus, pero qué terrible es vivirlo en carne propia, vivirlo ya sintiendo lo que lo tenés en tu medio, en tu ambiente. Es complicado, la verdad. El tiempo que estamos viviendo paréceme ver, y por eso es que muchos están diciendo en las redes sociales que estamos viviendo los días de la gran tribulación. No, señores, eso no es la gran tribulación. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que Dios nos proteja tal como su palabra lo señala. La iglesia amada del Señor está llamada a salir antes de la gran tribulación. El problema de muchos predicadores, escatólogos, pseudoescatólogos que han dedicado el tiempo para estar hablando mentiras barrazadas en contra de los temas proféticos de la palabra de Dios, añadiendo que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación, y qué lamentable que muchos cristianos están creyendo semejantes mentiras. Por eso hoy quiero llevar este mensaje para que tú te animes y no pierdas la fe, no pierdas la convicción, no pierdas la forma de nuestro modo de pensar. La palabra de Dios nos habla en muchos pasajes de cómo debemos de actuar en los últimos tiempos. Quiero leer un texto de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El Señor nos manda estas palabras alentadoras. Esto se lo dice a una iglesia del primer siglo, la iglesia de Filadelfia, para ser más claro, que va desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 13 exactamente. Y el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo recalca estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego el 11 añade: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El mensaje de aquí de nuestro Señor Jesucristo es bien claro. El propósito de Él es animar a una iglesia que ha sido atribulada, ha sido perseguida, ha sido azotada por los falsos profetas, por aquellos falsos mensajes, por aquellas situaciones que han venido a crear confusión. Y hoy más que nunca en las redes sociales se ha creado una confusión. En esta cuarentena el diablo ha aprovechado para estar intimidando a la iglesia, para estar confundiendo a la iglesia con publicaciones de cristianos que ni siquiera leen la Biblia, de cristianos que ni siquiera son cristianos, de personas que ni siquiera son pastores, conocedores de las verdades de Dios. Por eso es bien importante entender, estimados cristianos, que busquen un pastor, que busquen un maestro de la escuela bíblica fundamental, que conozca las verdades doctrinales de la palabra de Dios, que conozca la verdad de Dios para que no seas engañado. Si tú te sientes confundido, si te sientes que ya no es la fe la que tenías, que ya estás fluctuante en cuanto a tu fe genuina, es menester que pidas consejos a tu pastor. Busca un líder, a un cristiano firme en la palabra de Dios, un cristiano espiritual. La Biblia nos narra, el apóstol Pablo dijo claramente en Corintios que lo
natural no puede entender lo espiritual. Y ese es el problema de la mayoría de hoy de predicadores que han salido hoy en las redes sociales diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, diciendo que ya estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación, diciendo que no hay arrebatamiento de la iglesia. Solo el diablo, estimados amigos y hermanos, puede negar semejante doctrina que a lo largo de más de 2000 años la iglesia ha mantenido firme en cuanto a sus creencias doctrinales. Y hoy, en el tiempo final, hoy más que nunca, la iglesia está a punto de ser arrebatada de esta tierra y llevada al cielo. ¿Por qué? Porque las señales que Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 y en todos los evangelios, en Apocalipsis, de lo que son los primeros 4 capítulos, nos hablan acerca de la época de la iglesia. Y la época de la iglesia prácticamente, como lo dice Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, son 2000 años en el calendario profético de Dios. Ahora, esto nos hace entender que estamos viviendo al borde del final de la historia para la iglesia, al borde del final de la dispensación de la gracia, como le conocemos, que es el periodo en el cual la iglesia iba a estar acá en la tierra. Pero hoy más que nunca la iglesia está siendo atacada fuertemente. Y me gusta lo que el doctor Antonio Bolañez dice, un escatólogo que yo lo admiro mucho y lo he estado siguiendo desde muchos años, un hombre que habla la palabra de Dios como es. Y él es uno de los que están diciendo claramente que la iglesia hoy más que nunca en este tiempo final está siendo atacada fuertemente en cuanto a sus bases doctrinales del arrebatamiento de la iglesia, de que la iglesia está llamada a ir al cielo, no a estar en la tierra. No, la iglesia está llamada a desaparecer antes que la ira de Dios caiga sobre esta tierra. Pero hay muchos que están confundiendo a la iglesia amada del Señor. Y eso pasa, estimados oyentes, porque no leemos la Biblia, porque no conocemos la palabra de Dios, porque dejamos de lado las verdades gloriosas de Dios, y allí es el problema. Por eso es que la palabra dice, escudriñad las escrituras, les dijo Jesús, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el maestro. Doctrinas satánicas y diabólicas, brujos, hechiceros, hijos del mismo diablo, satanistas, están hoy hablando de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Están hablando que no hay rapto. Están hablando que no hay arrebatamiento de la iglesia. Y por eso, mire, hace poco recientemente grabé el video de Rayo Azul, el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, como se le conoce, que consiste en un plan global de la NASA a través del nuevo orden mundial que van a comenzar a implementar ya y que van a comenzar a llevar a cabo una serie de grandes acontecimientos, señales en el cielo para confundir a la iglesia. Y uno de lo que ellos quieren hacer es fingir una invasión alienígena al planeta Tierra, para que la gente comience a decir que ha habido un rapto, que ha habido un arrebatamiento y que los cristianos nos hemos quedado. Eso es mentira del diablo. El plan del diablo es confundirte, estimado oyente. Él no puede suspender, no puede evitar que el arrebatamiento de la iglesia suceda, pero sí puede evitar que tú te vayas en el arrebatamiento de la iglesia, porque te puede confundir. Y ese es el problema que hoy está enfrentando nuestra iglesia evangélica en el último tiempo. Hay mucha confusión. Que Dios nos guarde. No debes de flaquear en tu fe, debes de mantenerte firme. Ese es el mensaje de nuestro amado Salvador Jesucristo. No debemos de creer todo lo que estamos viendo en las redes sociales. Estimados oyentes, es un fracaso, es un problema estar basando nuestra fe en lo que están diciendo en las redes sociales. Tú debes de tener mucho cuidado lo que oyes, lo que ves y lo que escuchas, porque ese es un problema serio que te puede confundir. Entiende lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero hablarte acerca de algunos textos que quiero hablarte acerca para que tú te fortalezcas. La palabra de Dios nos señala exactamente la bendita palabra de Dios. Según la palabra de Dios, la iglesia va a desaparecer antes que la ira de Dios caiga sobre esta tierra. Ese es el periodo conocido como la gran tribulación. Aunque nosotros los escatólogos sabemos que la gran tribulación está partida en dos partes de 3 años y medio cada una, según lo que la palabra de Dios nos señala y según lo establece Daniel 9:27. De allí sacamos el periodo de 7 años. Una semana es la que falta que cumpla. Y lo dice exactamente el arcángel Gabriel, le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas es el periodo de tiempo que Dios le dio a la nación de Israel. Y la semana 70, se han cumplido 69 y la 70 es la que falta que se cumpla. Esa es la que no se ha cumplido y es por eso que nosotros tenemos que comprender que 7 años de la gran tribulación es lo que falta que se cumpla. El profeta Daniel dice que 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entendamos una cosa, las 70 semanas son para Israel. Y si 69 semanas ya se cumplieron, la semana 70 falta que se cumpla. Entonces, es un periodo nada más de 7 años, según la bendita palabra de Dios lo narra. Tenemos que entender, son 70 semanas, 69 cumplidas y una que falta que se cumpla. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido la semana 70? Exactamente lo dice la palabra de Dios. Por el rechazo que el pueblo de Israel le hizo a Jesús, se abrió una brecha, lo que nosotros conocemos. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, se abrió una brecha, y este es el tiempo que se le conoce como la época de la gracia, que son 2000 años donde Cristo ha estado formando su iglesia. La iglesia está formada, la iglesia prácticamente casi está completa, y en el momento que la iglesia se complete, Cristo descenderá y llevará la iglesia y la sacará antes, porque después del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento sorpresivo, sobrenatural, que nosotros comprendemos que es impulsado directamente por el poder maravilloso del Espíritu Santo, la iglesia se va a ir de la tierra, donde los muertos en Cristo, dice San Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, resucitarán primero. Luego los vivos seremos transformados. Capítulo 15, versículos 51, 52 y 53 dice claramente que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, como lo dice también en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13 en adelante, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que juntos saldremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que tenemos de Cristo. Y también lo dice Cristo Jesús en el mismo San Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, digo el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé el lugar, dijo el Señor, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para llevarnos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esos son los textos de la palabra de Dios, y hay muchos más que enseguida en otro video lo estaré anunciando acerca de lo que la palabra de Dios señala de que Cristo vendrá y llevará a su amada iglesia. La palabra de Dios es muy clara al señalarnos el tiempo final en el cual hoy la iglesia está viviendo. Por eso dice claramente la palabra de Dios, segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 10, que el anticristo aparecerá después. ¿Después de qué? Después que la iglesia haya sido arrebatada, después que la iglesia haya sido llevada de esta tierra al cielo, entonces comenzará lo que se le conoce como la semana 70, que es el periodo de la gran tribulación, al que al principio el anticristo aparece como el hombre de paz, que le va a dar una seguridad, una confianza, una tranquilidad a la gente que estará abrumada porque el mundo quedará en un caos por haberse producido el arrebatamiento de la iglesia, y entonces aparecerá en el escenario profético mundial lo que la Biblia le llama el anticristo, que aparecerá según Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2 como el hombre de paz, el hombre que trae paz al mundo, y el mundo lo va a recibir como tal. Es entonces cuando comenzará el periodo de la gran tribulación. Comenzará con 3 años y medio ficticios de una paz, aunque a la mitad de la semana la palabra de Dios dice que el anticristo rompe el pacto de paz y va a declarar una persecución trágica y terrible en contra de aquellos que no obedecen su gobierno. Va a desatar una persecución tremenda en contra del pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 12 describe la persecución del dragón, que es el mismo diablo que lleva a cabo en contra de la mujer, que es la nación amada de Israel. Y entonces comenzará el periodo trágico de los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Pero antes la iglesia amada de Dios se va de esta tierra, porque ese es un plan maravilloso que Dios tiene para su amada iglesia, levantarla, sacarla antes. Por eso el versículo que leí, Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Quiere paciencia, quiere que nos resignemos a soportar lo que estamos viviendo. Necesario es, estimados hermanos y amigos, que entendamos que después que esto acabe, la iglesia
quedará en una condición muy triste, muy lamentable, porque incluso ya se oye que hay muchos pastores que están pensando y hay muchos miembros que están diciendo que ya no van a volver a las iglesias, que se van a quedar desde la casa. Y es que esta situación se va a complicar, se va a poner muy complicado, nos van a limitar de una manera terrible, nos van a limitar los accesos a los templos que hemos tenido desde muchos años atrás con plena libertad, y hemos ido el momento que hemos querido, hemos ido a ayunar, hemos ido a orar, a clamar a Dios, porque sabemos que allí es el lugar que Dios nos ha determinado. Sin embargo, hoy, después que esto acabe, se va a poner muy complicada la situación. Nos van a limitar, nos van a restringir, nos van a controlar, nos van a poner una serie de leyes que no podemos imaginarnos hoy en día. Nos van a controlar a través de la tecnología 5G. Para eso se han establecido antenas en todo el mundo, para poder controlarnos. Van a controlarnos a través del rostro, van a controlarnos a través de los celulares, van a saber dónde estamos, y es por eso que es menester nosotros estar alertas a cómo quedará la condición de la iglesia después que esta pandemia acabe. Nos van a perseguir en muchos lugares. Ya la iglesia está siendo perseguida en China, donde se originó este virus. La iglesia está siendo perseguida de una manera terrible, de una manera tremenda, de una manera trágica. Muchos cristianos están muriendo por causa del amor de Cristo. Nos matarán, eso es una realidad, porque no solamente nos van a perseguir, van a comenzar a matar a los cristianos. Y es que ya la ONU está diciendo que debe de haber una sola religión a nivel mundial. Y este es el plan del nuevo orden mundial, llegar a dejar una sola religión en todo el planeta. Y esta religión es la que va a comandar el falso profeta en los días de la gran tribulación. Después que la iglesia se vaya, en ausencia de la verdadera iglesia, quedará la falsa iglesia que ya está siendo formada ante nuestros propios ojos hoy en día. Por eso hay que estar alerta. La apostasía es terrible, es cruda hoy lo que estamos viviendo. No te dejes engañar, estimado hermano. Quiere que tengamos mucho cuidado, analicemos la palabra de Dios, entendámosla, comprendámosla y no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque Cristo, nuestro amado Señor, viene pronto. Vivimos hoy tiempos de dolor, como la Biblia le llama. Vivimos tiempos de sufrimiento, tiempos de lucha hoy en la actualidad, pero no es el tiempo de la gran tribulación. El tiempo de la gran tribulación será después que la iglesia se vaya, porque el tiempo de la gran tribulación se define como la ira de Dios cayendo sobre este mundo. Y entendemos en la Biblia, capítulo 19, versículo 22 de Génesis, cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot y le dijeron: escápate, sal de Sodoma y Gomorra, porque no podemos hacer nada mientras tú no hayas salido. Escapa por tu vida, le dijeron. Lo sacaron antes y ese ha sido el trato de Dios. Pedro también dice que no perecerá el justo con el impío, lo dice Proverbios también, porque el justo es librado de la ira y el impío cae en su lugar. Esa es una promesa gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Estimados hermanos y amigos, es necesario reconocer, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final. La ira de Dios pronto caerá sobre esta tierra, y esto que está viendo el mundo con esta pandemia, de este virus que supuestamente nos han metido, esto es algo terrible, pero no es nada comparado con lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. El tiempo de la ira de Dios será cruel, será amargo, y la Biblia lo dice en Sofonías capítulo 1, versículo 14, que llorará, gritará el valiente, llorará la gente, correrán de un lado para otro buscando quien ayude y nadie podrá ayudar. Entonces, esto es algo terrible y tremendo lo que viene para este mundo. Esto no es nada. Esto es lo que la palabra de Dios dijo Jesús en San Mateo capítulo 24, que esto será principio de dolores, hablando de lo amargo y lo terrible que viene después que la iglesia sea quitada de la tierra. La Biblia llama a la iglesia como la sal de la tierra, la compara, es un símil allí diciendo que vosotros sois la sal de la tierra. La sal sirve para darle sazón, para darle sabor y mantener y preservar algo. En este caso, la iglesia mantiene un tanto el mundo como está, el equilibrio a nivel mundial. Así como los mares, los polos mantienen el equilibrio de la temperatura, también la iglesia es la sal de la tierra y mantiene el equilibrio para que esto no se descomponga. Pero yéndose la iglesia se va de esta tierra y el mundo se va a descomponer. Esto va a apestar, la ira de Dios va a caer sobre esta tierra, las aguas se convertirán en sangre, las tinieblas invadirán el planeta Tierra, los demonios invadirán la tierra, los humanos, y se matarán unos contra otros, dice Apocalipsis capítulo 9. Eso es terrible lo que viene. Por eso, estimado hermano y amigo, mantente firme y que nadie te haga flaquear en tu fe. Cristo viene pronto, nuestro amado Salvador. Anímate en Cristo Jesús. Y si tú no te has suscrito a mi canal, suscríbete.
para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo, señales antes del fin, con un mensaje de impacto, de importancia, animándote en el tiempo final de la historia. Pronto la iglesia desaparecerá. Diga lo que diga el diablo, la iglesia no es de esta tierra y nos vamos para el tercer cielo. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos, es mi mejor deseo.